Buenos días o buenas tardes a todo el mundo que me esté escuchando y desde donde me estén escuchando. Mi nombre es Laura Melero Carnero y mi ponencia tiene como título Formas de cibersexismo en los discursos hacia las mujeres en Twitter y Facebook. Estaba bien, perdón. Antes de comenzar a hablar de cibersexismo, conviene realizar un breve repaso al concepto de ciberfeminismo, concepto que fue introducido por Donna Haraway en su manifiesto Cyborg en los años 80, donde plantea la creación de un cyborg, que es una mezcla entre máquina y ser humano. No obstante, quien también empezó a hablar sobre la mujer y la tecnología fue Sadie Plant en los años 90, cuando afirmó que las mujeres han formado parte del surgimiento de las máquinas digitales, ya que con el inicio de los ordenadores ellas han sido simuladores, ensambladores y programadores de las máquinas digitales. En su segundo ensayo, On the Matrix, publicado en 1996, la autora considera que el ciberfeminismo como un espacio del feminismo para crear arte. Sin embargo, según Plant, la cultura de la red sigue estando en manos de los hombres, y es por eso que a principios de los años 90 empieza una subvariante del ciberfeminismo, llamado el virus ciberfeminista, con el que las mujeres hackean los circuitos y los controles de seguridad. En los años 90, en España, algunas autoras continuaron con el desarrollo del ciberfeminismo, como han sido el caso de Wilding, Fernández y Wilding, García Manso, Núñez Puente y Zafra. Dado el poco tiempo que dispongo para explicar los hallazgos de cada una de estas autoras, lo que haré es mencionar brevemente estos trabajos que se han ido desarrollando no solo en el ámbito del ciberfeminismo, sino en el ámbito del cibersexismo, que es en el ámbito en el que me centraré en esta comunicación. En el estudio de las formas de cibersexismo se encuentran trabajos que hablan sobre la imagen física y social de la mujer en la red, las actitudes de los usuarios de Twitter hacia la campaña MeToo, la violencia online, la desinformación y los bulos contra el feminismo, el sexismo en los memes y en los comentarios de vídeos de YouTube, la objetivización de las mujeres en Facebook, así como el discurso postmachista que se da en esa misma red social, o incluso el ciberacoso sexual entre adolescentes que se da en las redes sociales. En cuanto a los objetivos principales, esta investigación pretende analizar los recursos discursivos empleados por las redes sociales para promover el cibersexismo y comprobar cómo esos recursos refuerzan esta violencia digital hacia las mujeres. Por lo que se refiere a la metodología, en cuanto a lo que es la delimitación de la búsqueda, hemos recopilado 3.500 publicaciones de Twitter recuperados a partir de 2020. ¿Y por qué digo a partir de 2020? Porque Twitter no permite recopilar tweets que se han publicado en un periodo largo de tiempo. Como por ejemplo, lo que quiero decir es que no se pueden recuperar tweets que se publicaron en 2018 o en 2017. Por lo tanto, me centro a partir de 2020, que además coincide con el inicio en España con el inicio de la pandemia por coronavirus que se dio en aquel año, en el que, coincidiendo con la marcha del 8 de marzo de 2020, ciertos sectores sociales utilizaron esa marcha para culpar a las feministas de haber expandido el virus en todo el país. Como filtro de búsqueda, lo que se ha hecho es escribir la palabra mujer en el buscador de Twitter y se han ido recopilando todos los tweets que contienen la palabra mujer. Además, los tweets se han clasificado según diferentes tipos, como por ejemplo tweets que vienen de cuentas no verificadas o que vienen de cuentas verificadas que tienen un gran número de seguidores y que por lo tanto tienen un mayor alcance. Y bueno, respecto al análisis, hemos detectado 5 recursos discursivos frecuentes en el corpus, que son la ironía, la descalificación o la descortesía verbal, el empleo del léxico sexista, el humor y la argumentación. En primer lugar, por lo que se refiere a la ironía, la mayor parte de las publicaciones bromean con la violencia de género o hay burlas hacia las dirigentes políticas. De hecho, hay algunas que son criticadas por ser la mujer de un determinado dirigente. O ironizan con que la violencia de género criminaliza a los hombres. En segundo lugar, en las descalificaciones o también descortesía verbal, que es lo que he mencionado anteriormente, parte de estas van dirigidas a políticas pero también a activistas feministas. También se utilizan las mayúsculas para dar énfasis a la descalificación,
como si estuviese gritando a otra persona, o incluso se critica la inteligencia de algunas de ellas. Además se emplean palabras como por ejemplo locas o piradas. En cuanto al léxico sexista, se han identificado calificativos despectivos que cuestionan la credibilidad de las víctimas de agresiones sexuales o lo cuestionan los logros laborales, o incluso en lugar de utilizar el apellido de una dirigente política se utiliza el nombre de pila. En cuanto a los adjetivos negativos, algunos de los más frecuentes son golfas, putas, zorras, perra, o incluso el neologismo putarraca, que es un compuesto que está formado por la palabra puta y urraca. Por último, se han detectado publicaciones donde los usuarios hacen humor sobre el acoso sexual o cualquier otra discriminación hacia las mujeres, o se ha utilizado la argumentación con el que los usuarios utilizan datos estadísticos para negar las discriminaciones, ya sea de violencia de género, de agresiones sexuales o de cualquier otra discriminación. En cuanto a los ejemplos, en esta primera parte, estos son algunos de los ejemplos donde los usuarios emplean la ironía con los que niegan la violencia de género. Por ejemplo, en el primer ejemplo, la usuaria dice: respiras violencia contra la mujer, estoy aburrida, jajaja. Lo expresa como que se está burlando de la violencia contra la mujer. Piropear es violencia, llamar a una policía municipal hija de puta, puta y zorra es promover la justicia social, si se puede. Y en el tercer ejemplo dice: el fin justifica los medios, es necesario criminalizar al hombre aunque éste sea inocente. Daños colaterales, para justificar un ministerio innecesario. Igualdad justifica sí que haya acusado en Twitter a inocentes de muertes de mujeres, no damos sus datos. Este ejemplo, junto con otros ejemplos que hemos recopilado en el corpus, demuestran que el Ministerio de Igualdad, dirigido por la ministra de Igualdad, Irene Montero, suele ser el protagonista de muchos de los ejemplos muchos de esos ejemplos. Los ejemplos 4, 5, 6 y 7 son muestras de la descortesía verbal, donde donde la mayor parte de esas descalificaciones van dirigidas a dirigentes políticas. Por ejemplo, en el corpus hemos visto que la mayor parte de esas descalificaciones van dirigidas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo, a Irene Montero podemos ver ejemplos como contagiada y contagiosa, refiriéndose al contexto de la pandemia, que, como ya he dicho antes, el 8M del 2020 coincide con el coronavirus en España, y que sectores sociales lo utilizaron para culpar a Irene Montero y a las feministas de que se expandiera el virus. También tenemos adjetivos como peliculera y llorona. También una frase en el que un usuario desea que alguien viole a Irene Montero. O, por ejemplo, en el ejemplo 7, pues podemos ver que a Isabel Díaz Ayuso se la califica de Juana la loca, o que la quiere mandar al un cuarto acolchado. Los ejemplos 8, 9, 10 y 11 demuestran una serie de calificativos para cuestionar a la víctima de la violación de la manada, o incluso se cuestionan los logros laborales de las políticas, o incluso se habla de la apariencia física de algunas de las dirigentes, como por ejemplo en el ejemplo 9, que dice: estos 100 kilos de carne de golfa es la que va dando lecciones insultando al rey. Esta es la Tere, que trapicheos y que sinvergüenzas son. Se refiere a Teresa Rodríguez, diputada de Adelante Andalucía, que en lugar de, por ejemplo, dirigirse a ella con el apellido, abrevian su nombre en lugar de Teresa, Tere. En el ejemplo 12, un usuario bromea con que él ha sufrido acoso sexual por parte de una mujer. Por ejemplo, dice: estoy hecho un lío, ayer me miró, a pesar de mi edad, una mujer con insistencia. No sé si mi deber es denunciarla o denunciarme a mí, o pedirle explicaciones, o entregarme en un cuartelillo de la Guardia Civil, o excusarme públicamente. Pido ayuda. Por último, en los ejemplos 13 y 14 vemos que algunos usuarios recurren a datos para demostrar que se están criminalizando a los hombres por la ley contra la violencia de género, y que el número de hombres que no han cometido delitos
es mayor que el de los agresores. A modo de cierre, en este análisis se han detectado 5 recursos discursivos principales que han permitido ver cómo se refuerza el cibersexismo. El más frecuente, el uso de la descalificación y el léxico sexista, dirigido principalmente a las dirigentes políticas, a quienes se les cuestiona la inteligencia y su capacidad de dirigir. Además, se cuestionan a las víctimas de violencia de género y de las agresiones sexuales o incluso se niegan dichos fenómenos. Esta es la bibliografía que he utilizado en mi presentación y esto es todo por mi parte y muchas gracias por su atención.